Vivimos en un mundo donde todavía la palabra manda, la necesitamos para poder darle un sentido a las cosas exteriores e internas a nosotros, cosas concretas como los objetos, los colores, la naturaleza, etcétera, y cosas más abstractas, como nuestros sentimientos, emociones e ideas. Para algunas personas este modo de comunicarse en el mundo es una barrera ya que les falta el habla, pero no el lenguaje. El lenguaje es diverso como todas las personas aquí presentes. Nada más que el mundo es obstinado y no puede incluir otros sistemas de comunicación. Tú no puedes, nos dijeron, tú no puedes, nos subestimaron, nos desafiaron, hasta nos hicieron desafiarnos a nosotras mismas, rompimos todos los límites. Hoy podemos decir con orgullo, nosotras sí podemos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yael Mercado de Argentina, pero me gusta que me digan Yael. Les cuento, soy escritora, actriz, cibersinger, compositora y estudiante universitaria de guión cinematográfico. Bienvenidos a este hermoso webinar titulado Tú no puedes, que es posible gracias a Iris Bondayama, donde vamos a debatir junto a dos grandes profesionales sobre las barreras sociales que causa la desinformación y la no normalización de la comunicación alternativa aumentativa que gracias a Dios y a la tecnología que existe. Así podemos liberar nuestro mundo interior. Aunque quizás no tengamos una voz funcional física, siempre tenemos una voz interior que sí o sí debe salir. Muy bien, el debate se dividirá en tres bloques. El primero será la SEA en el ámbito educativo, el segundo será en el ámbito de la salud y el tercero en el ámbito de la justicia. Luego Maribel Pico nos contará su experiencia habiendo sido estudiante de diseño gráfico y hoy profesional. Ahora sí, llegó el momento de presentar a estas dos mujeres poderosas e independientes. Ella es diseñadora gráfica, desempeñó su parte artística en la trilogía de la princesa de Cash, El reinado y Kashi, la última jugada de Cash. Quizás la conozcan por el nombre de su emprendimiento Mary, la de los posits, donde piensa y diseña frases impactantes para llevar en donde quieras. Ella es Maribel Pico. Y ella es graduada en Periodismo, Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es delegada de Derechos Humanos y coordinadora de incidencia en Confederación Espace, asesora jurídica de Fundación Sermo y Mujeres, profesora del Centro de Estudios Jurídicos del Consejo General del Poder Judicial y socia fundadora de Ángeles Blanco, abogada. Además, es una firme defensora de los derechos de las mujeres con discapacidad y las personas con discapacidad de la comunidad LGBT. Ella es Ángeles Blanco. Bienvenidas, chicas. Encantada de conocerlas y de compartir este espacio con ustedes. Como decimos en Argentina, son unas grosas, son geniales. ¿Cómo están? Está preparando su respuesta, ¿vale?
Hola, encantada de estar aquí. Pues yo como Maribel, la verdad es que encantada de estar aquí, sobre todo de estar rodeada de estas dos grandes mujeres muy capaces, como nos recordabas ya él. Bueno, hemos llegado al final de... Me alegro un gran montón. Me alegro un montón. Bueno, si les parece, podemos iniciar con el primer bloque de la CEA en el ámbito educativo. Adelante, Ángeles, tener la palabra. Me alegro un montón. Muchísimas gracias, Yael. La verdad que has hecho unas reflexiones iniciales que creo que merece la pena de rescatar, ¿no? Esa idea de tenemos Angelito. el lenguaje siempre está presente y, por tanto, de alguna manera, lo que está sucediendo, yo creo, ya no solo en España, sino como podemos ver a nivel internacional, en tu caso en Argentina, es que a las personas que emplean una comunicación aumentativa y alternativa se les está dejando atrás. La reflexión de este webinario es que vamos a, como bien nos indicaba Yael, abordar tres ámbitos: educación, salud y justicia. Pero quisiera también explicar por qué nos centramos en estos tres ámbitos. En todo Estado social y democrático, es decir, dos estados que quieran avanzar por la igualdad, por la inclusión de todas las personas. Estos son, digamos, los ámbitos esenciales, y si en esos ámbitos esenciales no hay posibilidad de que todas las personas estén en igualdad de oportunidades, eso se traduce en que ese Estado no está cumpliendo con sus deberes esenciales, ¿vale? En el caso del ámbito educativo, generalmente lo que sucede es que, si bien tenemos la normativa LOE, la Ley de Educación, que establece la educación inclusiva, y se admiten los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación como un medio válido en el aula, ahora nos falta otra tarea, y es que contemos con los apoyos humanos necesarios para que esas personas, en este caso dos grandes mujeres que empleáis comunicación aumentativa y alternativa, podáis participar en igualdad. A día de hoy, la realidad es que generalmente se cuenta con maestría de audición y lenguaje, no hay servicios de logopedia itinerante, que serían muy esenciales o muy fundamentales para que realmente las personas, los niños, la infancia que utiliza comunicación aumentativa alternativa pudiera desarrollar e implementar un sistema de comunicación. No tenemos esos logopedas, existen solo maestría de audición y lenguaje. Sería necesario que pudieran combinarse ambas profesiones, pero es que además en maestría de audición y lenguaje generalmente se aportan solo entre 3 y 4 horas a la semana. Esto quiere decir que ni siquiera esa infancia que usa comunicación aumentativa y alternativa está pudiendo afrontar la cobertura de las asignaturas troncales. Esto se suma a otra problemática. Uno, no existen esos apoyos a la comunicación, y dos,
Realmente lo que hay, y solo está previsto para la educación obligatoria, ya nos hablaréis sobre esto porque ambas tenéis mucho que decir. Actualmente lo que tenemos es una figura que es el auxiliar técnico educativo, que no tiene una preparación específica sobre comunicación y que muchas veces no utiliza el sistema. Esto hace con estas condiciones sea muy complicado que podamos hablar de inclusión educativa. Y a mí me parece que esto es algo fundamental, porque si ya desde la primera infancia entramos en un marco en el que no estamos en entornos de menores con y sin discapacidad, esto va a tener repercusiones no solo al presente de esa infancia, sino a futuro, porque de alguna manera va a condenar las posibilidades de empleo. En el caso de la educación, ¿tú viviste, qué circunstancias viviste tú siendo pues una mujer emplea comunicación alternativa y alternativa? Técnico educativo que me prestaba apoyos para la realización de las actividades de la vida adulta, pero no comunicativos. Solo tuve 2 horas de logopedia a la semana. Pude participar en el aula porque era un pueblo pequeño y toda la gente le conocía. Claro, fijaros, aquí ella hace una reflexión, primero, de alguna manera, vuelve a trasladar lo que estamos poniendo de manifiesto y es esa falta de recursos, o sea, allá evidentemente le van a dejar participar con su sistema alternativo, pero no tiene los recursos, tenía solo 2 horas de logopedia. Luego, ¿qué sucede? Que en su caso juega a favor, fijaros que en otras muchas cosas no, porque los entornos rurales pues generalmente son menos accesibles físicamente. Se juega a favor el hecho de que está en un entorno rural, todo el mundo la conoce y entonces se va a esforzar por comunicarse. Pero entramos en una dinámica de voluntarismo, ¿no? En que yo, porque tengo esas circunstancias que me son favorables, me es posible. Pero esto no tendría que caer en la dinámica, sino que hay que entender que estamos hablando de derechos y de derechos que van a sentar las bases del desarrollo de las personas en el ámbito educativo. Además, si nos vamos a no solo el tema de la educación obligatoria, que sería esta parte que habríamos puesto de manifiesto, sino avanzamos hacia la formación profesional o hacia la formación universitaria o hacia la educación superior, la situación se complica, porque en el ámbito de la educación obligatoria existen apoyos, insuficientes, pero apoyos. Pero en el caso de la formación profesional y de la universitaria, no se prevé que esa figura del auxiliar técnico educativo tenga que estar presente. Y mucho menos se prevé que tenga que haber alguna persona que haga apoyos naturales desde el punto de vista comunicativo. Entonces, ¿esto qué significa? Que básicamente es que se está planteando o reduciendo que el desarrollo académico de las personas que utilizan comunicación aumentativa alternativa, de las personas con parálisis cerebral, pero también con TEA, con daño cerebral, con ELA, es decir, estamos hablando de muchas más personas, entre ellas, por supuesto, las personas con parálisis cerebral, pues tienen 2 opciones, o abandonan sus estudios y renuncian, por tanto, al desarrollo superior, o los desarrollan o los llevan a cabo de forma online, ¿no? Maribel, tú en este sentido, ¿qué experiencia viviste en el caso de la formación profesional?
En formación profesional de diseño gráfico, empecé en Palma de Mallorca, donde tenía asistente personal porque me lo dieron con la consellería. Pero con el traslado al Madrid para acabar aquí la formación profesional y no me pusieron asistente personal porque no era obligatorio. Me vi obligada a contratarlo durante todo el año. Además tuve una muy mala experiencia que me gustaría contar. Cuando estaba cursando formación profesional, un profesor me dijo que yo no podía seguir estudiando porque, al ser una mujer con comunicación aumentativa y alternativa, no era capaz, en su triste y errónea opinión, de cursar los estudios. Y para acabar quiero decir que no pude acabarlo porque hay una asignatura de velocidad de escritura. Bueno, pues fijaros todas las barreras a las que tristemente se ha tenido que enfrentar Maribel. Por un lado, ella hace referencia a la asistencia personal y al caso particular de Islas Baleares. Claro, la legislación estatal no prevé necesariamente que esa asistencia personal tenga que estar prevista obligatoriamente para cursar la formación profesional. Con lo cual, como en España tenemos luego competencias autonómicas, si la comunidad autónoma decide desarrollarlo bien, y si no también. Entonces, en Madrid ella se ve obligada a costearse la asistencia personal o el auxiliar técnico educativo en el aula. Sea como fuere, sus manos y sus pies para poder estar en el aula. Vale. Entramos aquí entonces en una disyuntiva que es: ¿esto de la educación va a depender, por tanto, de los recursos económicos que tenga la persona como para costeárselo? ¿Esta aproximación sería admisible desde el punto de vista legal? Os lo lanzo a ambas, a Yael y a Maribel. O sea, ¿qué pensáis? O sea, ¿sería admisible? ¿Esto resulta admisible que se siga contemplando así? Perdón. Lo. No. ¿Tú, Maribel? ¿Crees Podrías. que si podría repetir? Ahora, no, perdona. Dime tú la pregunta. Que tu voz es la que... Repartir. Repetir. Perdón, ¿lo podrías repetir? Vale, ya decía que aquí en España, no sé qué ocurre en Argentina, ¿vale? Pero que aquí en España, en formación superior, en formación profesional, por ejemplo, en el caso de Maribel, para diseño gráfico, o si quieres estudiar una carrera, en tu caso probablemente sea lo del cine, decía que aquí tú no tienes, el Estado no te garantiza que tengas una persona que vaya contigo a clase. Tema de la asistencia personal en sí en Argentina es muy
complicado. El tema de la asistencia personal en sí en Argentina es muy complicado. ¿Por qué? Pero entonces, La figura de la asistencia no está nomenclada pues entonces, todavía. claro, entonces estamos ante lo mismo. Aquí la tenemos regulada, ¿vale? Pero solo hasta el momento en el que tú acabas la educación obligatoria. Si quieres hacer educación superior, no la tienes regulada. Y luego, por supuesto, la parte que añade Maribel relativa a esa reflexión de ese profesor que le dijo aquello de ti, ¿no? Ese cuestionamiento. Otro tema que también nos complica la educación profesional. Es el transporte que muchas veces organizaciones obras sociales porque en Argentina nos cubren las obras sociales muchas veces no nos quieren cubrir el
transporte, ¿por qué? Dicen que para ellos solo es obligatorio hasta terminar la secundaria. Otro tema que también nos complica la educación profesional es el transporte, que muchas veces las obras sociales, porque en Argentina nos cubren las obras sociales, muchas veces no nos quieren cubrir el transporte porque dicen que para ellos solo es obligatorio hasta terminar la secundaria. Al final, o sea, si nos damos cuenta ya del gracias, al final estamos sobre la misma lógica. Lo poco que se pone hasta la obligatoria, ¿no? Si además ponemos el foco en la comunicación aumentativa y alternativa, en esos ámbitos, nos damos cuenta de que no vamos a tener posibilidades de cobertura. Porque si este transporte no nos acompaña a alguien voluntariosamente, y eso no son derechos de nuestra familia, a ver cómo nos comunicamos con esa persona que pueda estar en el transporte. Si además estamos dentro del aula y no hay alguien, asistencia personal, auxiliar técnico educativo, pero ojo, que tenga formación en comunicación aumentativa y alternativa, ¿qué pasa? Que a las personas que empleáis comunicación aumentativa y alternativa, al final se os están restando todas las posibilidades académicas constantemente, ¿no? La Sonrisa Maribel nos muestra, está de acuerdo en lo que se está diciendo. Sí, estoy de acuerdo. Ya tú estabas comunicándote. la asistencia con formación en la C A A acá prácticamente no existe. La asistencia con formación en la SEACA prácticamente no existe. Aquí, por ejemplo, no sé, por ejemplo, nosotros desde Confederación Aspace estamos considerando el hecho de que la asistencia personal necesariamente tenga que estar formada en comunicación aumentativa y alternativa, porque es que si no, insisto, otra vez os vuelve a dejar sin voz, ¿vale? No sé ya Maribel, si queréis hacer alguna reflexión más en educación o si podemos seguir analizando en el ámbito de la salud, donde también nos vamos a encontrar muchas situaciones.
Muy bien, ahora seguimos por el segundo bloque, la ciudad en el ámbito de la salud. Adelante. Muchas gracias, Yael. La verdad es que para mí está siendo una experiencia maravillosa, ya lo digo. Lo estoy diciendo porque lo estoy viviendo así, ¿vale? No sé, me parece un espacio de construcción precioso. Vale, en el caso de la salud, lo que suele ocurrir... Una ¿Perdona? cosa antes, una cosa antes. Ángeles. Podrías arrimarte más. Lo intento. Al Espera, no, Maribel, que es que la vamos a liar. A ver, centro. digamos la situación, ya lo intento. ¿Qué ocurre? Lo que más me preocupa ahora mismo, o sea, aquí todo esto estamos, aunque no lo parezca, dos personas con discapacidad, yo también tengo movilidad reducida, entonces yo lo que sobre todo me preocupa es que no tocar excesivamente nada, no sea que se configure el sistema comunicativo de Maribel, ¿vale? Entonces, como entiendo que las mayores protagonistas de hoy sois vosotras, de hoy y de siempre, pues sé que no siempre se me está viendo del todo, pero prefiero asegurar la comunicación de Maribel, ¿vale? Vale. Como decía, en el ámbito de la salud, fijaros, generalmente cuando se acude a los servicios sanitarios, en general a las personas con discapacidad, no siempre se nos habla directamente, ¿no? Y esto es algo que también vivo, sorprendentemente se ha visto acentuado desde que utilizo silla, que digo, bueno, pues siendo la misma persona, pero la visión que la sociedad tiene ya no es. Pero en mi caso, yo alzo la voz y la situación se frena, ¿no? Alzo la voz, digo lo que tenga que decir y ese profesional o esa profesional de la salud se va a dirigir a mí. La cuestión está en poner el foco en qué ocurre cuando la persona que tiene discapacidad emplea comunicación aumentativa y alternativa. Porque ahí, generalmente, la comunicación nunca se hace de forma directa con la persona. Y esto es así porque no tenemos herramientas, ¿no? Por un lado, en el ámbito sanitario, yo creo que no hay suficiente conciencia acerca de, fijaros, ámbito sanitario, lo repito, sí, en el ámbito sanitario no hay suficiente conciencia acerca de la comunicación aumentativa alternativa como otro medio, más, lo recalco porque a priori cabría pensar que si estamos hablando de profesionales sanitarios tendrían por qué o motivos por qué conocer más esta realidad, pero no es así, la práctica no es así. Y no solo eso, sino que nuevamente tampoco vamos a tener, y aquí sí que no hay ninguna previsión legal de ningún tipo, a una persona neutra que nos acompañe. Con lo cual, con persona neutra me refiero a, no sé si asistente personal o una persona que facilite la comunicación en el ámbito sanitario, pero en cualquier caso siempre hay un tercero que va a mediar. Me cabría preguntarse muchas cosas, ¿no? Maribel, tú en este ámbito, ¿qué has vivido?
siempre se dirigen a mi madre. A mí me gustaría que los y las profesionales de medicina hablasen directamente conmigo, sobre todo porque, en mi caso, mi madre respeta mis decisiones. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si la familia no tuviera en cuenta lo que yo quiero? ¿Os imagináis que vuestra salud dependa de una tercera persona cuando vosotros o vosotras sois plenamente capaces de decidir? Cuando voy al médico siempre se dirigen a mi madre. A mí me gustaría que los y las profesionales de medicina hablasen directamente conmigo, sobre todo porque, en mi caso, mi madre respeta mis decisiones. Vale. Claro, ahí está un poco el kit de la cuestión. Yo voy a lanzar preguntas al aire. Para la reflexión vuestra y para la reflexión de las personas que están asistiendo a este webinario. ¿Nos plantearíamos que esto sería admisible con una persona sorda? Es decir, ¿sería admisible que fuera una persona sorda a una consulta de cualquier tipo de medicina, ya sea primaria, especializada, ginecología, entre ellas, y la comunicación se realizase ese intérprete de lengua de signos? No resultaría admisible, al menos aquí en España, no sé en Argentina. ¿Sería admisible que ocurriera lo mismo con una persona sordociega? No, tampoco. Iría al guía intérprete. ¿Sería admisible que esto sucediera con una persona de lengua extranjera? No, iría al intérprete. ¿Por qué es admisible en el caso de la comunicación aumentativa alternativa? Es que las decisiones sanitarias son vuestras. Me gustaría contar anónimamente, como no puede ser de otra manera, un caso que a mí probablemente desde el tiempo que llevo como abogada en Confederación a su parte, me parece de los más graves y por otro lado de los que mejor ponen encima de la mesa las consecuencias que se pueden derivar de esta práctica, ¿no? Y es el caso de una mujer que fue explotada sexualmente, prostituida, ¿vale? Con parálisis cerebral y con comunicación alternativa, y fue prostituida por su familia, ¿vale? En este caso, por su padrastro. Pero eso sí, estaban de acuerdo tanto la madre como el resto de hermanos. Comenzaron a prostituirla a los 15 años. Estuvieron 20 años prostituyéndola. Actualmente se encuentra en un lugar seguro. También lo quiero analizar. La cuestión que me planteaba es, ¿y esto no salta la alarma por ningún sitio? Bueno, no salta la alarma por ningún sitio porque como la educación obligatoria va a ser hasta los 16, ella comienza a faltar al final, pero bueno, en el ámbito educativo no se pone mayor énfasis. Y yo me preguntaba, vale, ¿pero habrá ido al médico? ¿No la habrán llevado al médico? ¿Nadie le ha llamado la atención que esta mujer no fuera al médico? Y la cuestión es que sí iba al médico, pero iba acompañado de ese padrastro que estaba actuando como proxeneta. En todo momento, la comunicación que se hace desde medicina se hace con ese proxeneta. Claro, ¿cómo él iba a denunciar su propia situación? Ella intenta comunicarlo de algún modo, pero no se la escucha. Entonces, claro, este es un caso muy grave, pero en cualquier caso aquí hay una vulneración de que la información no es directa y por tanto a mí me pueden viciar el consentimiento. Y si, por ejemplo, se va a hacer una cirugía, algún tratamiento médico, yo tengo capacidad para decidirlo, pero resulta que no me dejan hablar porque empleo comunicación aumentativa y alternativa. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que depender de que mi entorno sea favorable a mis decisiones? Entonces, no puede depender de eso porque entonces ese es el caldo de cultivo para la vulneración de derechos. Ya, me da la impresión de que vas a comunicar algo, no sé si es así. Es muy importante
tener una voz que no sea manipulable por otro. Y. La. C. A. A. Lo. Es. Pero. Falta. Normalizarla para que realmente funcione. Es muy importante tener una voz que no sea manipulable por otro y la salud, pero falta normalizarla para que realmente funcione. Totalmente de acuerdo, o sea, yo siempre diré, o sea, por un poco mi trabajo en Confederación Aspace y porque al final una de cada 4 personas con parálisis cerebral utilizáis comunicación alternativa, pero el 98% tiene disartria y entonces emplea aumentativa, es decir, complementa en algún momento su comunicación de alguna manera. A mí esto me parece vital y siempre diré que el trabajo concluirá cuando en todos los contextos de la vida los tableros de comunicación sean una realidad más y estén visibles. Eso estoy totalmente convencida y de acuerdo contigo, Yael. Ahora, a mí me parece que desde el punto de vista sanitario, para impedir que estas situaciones se vuelvan a producir, creo que habría que pues eso, regular que necesariamente tengan que escuchárselo a las personas que empleen sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, que no sea algo que se pueda decidir, porque no te lo planteas para otras personas. Entonces, no me cabe en la cabeza que te lo puedas plantear para las personas que utilizáis alternativas. ¿Tú qué opinas, Maribel? Yo opino que está muy mal el país entero. Yo creo que nos pusieran a sobre todo allá el Yatí lo arreglabais, uno y otro. Bueno, no sé si queréis, mira Chael, también ve esta posibilidad. No sé si queréis añadir algo más en salud o pasamos a justicia. Yael, tú nos diriges. Así que nosotros estamos aquí.
Es como en las orquestas los bajistas, que hasta que no empiezan a dar el acorde. Y llegamos al tercer bloque de este webinar. El siguiente tema es muy interesante, la ciudad en el ámbito de la justicia. Comencemos. Pues fijaros, en el ámbito de la justicia, yo como experiencia en la práctica como abogada, fue donde me saltaron las alarmas. Maribel esto lo conoce de primera mano porque participó en Conciencia a la Justicia en un vídeo sobre esta cuestión. Y me saltaron las alarmas porque en el contexto de la pandemia nosotros pusimos en marcha un canal de violencia contra las mujeres con parálisis cerebral. Había datos de que en el contexto de la pandemia, pues la violencia se estaba incrementando y yo me planteé, bueno, ¿estará ocurriendo lo mismo en el caso de las mujeres con parálisis cerebral? Bueno, no lo sé, vamos a poner en marcha alguna herramienta que permita darles apoyo si esto es así. Lo que no me esperaba era que llegasen tantas situaciones de violencia, ¿no? En lo que desde mayo de 2020 hará ahora pues, casi 4 años, falta 2 meses, ¿no? Para que hiciera 4 años el cumplimiento de esta puesta en marcha, han llegado más de 70 situaciones. Yo siempre digo, he identificado 70 casos de violencia contra mujeres y niñas con parálisis cerebral. Y lo más preocupante es que hay un denominador común, es decir, hay una principal manifestación de violencia y es la violencia sexual, ¿vale? Y el 74,78% de esos casos son de violencia sexual. Claro, cuando yo empecé a abordar estos casos, me di cuenta de que realmente se producía violencia sexual porque el sistema estaba favoreciendo en sí mismo que esto fuera así. Os explico. Tuvimos que ver cómo en sede judicial 3 casos de violencia sexual, de ellos una violencia continuada de más de 2 años y los otros 2 violaciones grupales. Estamos hablando no solo de 3 casos, sino de casos graves. No les dejaron testificar en juicio porque empleaban comunicación aumentativa y alternativa. Y lo que se entendía desde el punto de vista de la justicia es que una persona que emplea comunicación aumentativa y alternativa, el hecho de que no tenga capacidad funcional, lo explicabas muy bien al principio ya él, para hablar, era equiparable a entender que no tenía capacidad a nivel intelectual. Entonces, aquí lo que ocurría es que si esto es así, no es capaz de comparecer en sede judicial. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás ante un delito de naturaleza sexual, pues lógicamente no vas a tener testigos del delito. Como el proceso comunicativo, lo estamos viendo hoy, pues tiene posibilita y la comunicación aumentativa y alternativa la hace posible, pero claro, tiene un rasgo y es que es más lento de lo habitual, ¿no? Bueno, pues eso hacía que normalmente el traslado de la situación no se hiciera inmediatamente. Además, pues todos los elementos de culpa, etcétera, que en general viven todas las víctimas de violencia sexual, tengan o no una parálisis cerebral, pero que en este caso se ve todavía más incrementado, ¿no? Ha sido mi culpa, le provoco yo, etcétera. Bueno, la vergüenza, total, no había prueba forense, ¿no? Entonces, la única prueba que quedaba viva, posibilidad de que esos delincuentes sexuales acabaran en la cárcel, era que la mujer lo contara. Ahora, si tú eliminas la posibilidad que la mujer lo cuente, pues apaga y vamos. Es decir, que esta fue la situación a la que nos enfrentamos en 2020, 2021, 2021 me parece. Sí, ¿verdad? Y a partir de ese momento empieza a haber una serie de reformas, ¿vale? Porque
Sí que es verdad que en el ámbito de la justicia, por la gravedad de todo lo que estamos hablando, a cabo reformas que permiten que las personas que empleáis comunicación alternativa podáis declarar en juicio y que además podéis declarar con la presencia de una persona comunicadora de la facilitación. ¿Qué queda ahora para hacer? No está todo resuelto en justicia. Lo que queda por hacer es que a día de hoy nos tenemos que enfrentar a pelear caso por caso que esto sea así. Siga habiendo pues esa idea, ¿no?, de que una persona con capacidad aumentativa y o sea, con comunicación aumentativa y alternativa no puede. O sea, es tan acertado titular, pero en el ámbito de la justicia con la gravedad que ello supone. Ya sea porque estemos ante delitos, violencia, o ya sea porque estemos revisando ahora pues todas las antiguas incapacitaciones judiciales para cambiarlo hacia un modelo donde todas las personas pueden decidir, ¿no? Y bueno, antiguamente se había incapacitado a gente solo por utilizar comunicación aumentativa alternativa, y ahora lo que estamos viendo es que nos cuesta que en los juicios se les dé esa voz y se ponga a esa persona que les ayuda a comunicarse, que insisto, en el ámbito de justicia, si recibe un nombre que se llama persona facilitadora de la comunicación. Entiendo, y me alegraré mucho de que sea así, que vosotras en el ámbito de justicia no habéis experimentado ninguna vulneración de derechos. Lo que no quiere decir que no tengáis, seguro que lo tenéis, una opinión propia al respecto, que si queréis pues, Yo quiero hacer hablar sobre un tema en la violencia hacia la mujer con discapacidad. Yo quiero hablar sobre un tema en la violencia hacia la mujer con discapacidad. Adelante, Yael. Esta violencia no siempre es física. Esta violencia no siempre es física. La mayoría de las mujeres con discapacidad vivimos el rechazo de muchos hombres, ya sea porque no consideran nuestros cuerpos atractivos, porque no creen que tengamos sexualidad o incluso porque les da vergüenza estar con mujeres como nosotras.
Esto causa un quiebre en nuestra autoestima al estar rotas por dentro delante de la mirada o de la no mirada de los hombres. Somos vulnerables aún siendo fuertes. Esta vulnerabilidad te hace conformarte con migajas de atención, migajas de halagos, de deseo, de placer, de amor. Y de esta situación muchos hombres se aprovechan, hombres sin discapacidad y con discapacidad también, porque en la discapacidad, lamentablemente, hombres y mujeres no somos iguales. Hay machismo y violencia, sobre todo psicológica. Hoy en la era de la tecnología, este tipo de abusos se hace presente en el cuarto virtual, en los chats. Frases como yo sí te deseo, nadie te va a amar muchas veces hacen considerar un milagro esa mirada que no es amor ni deseo, es deseo de poder, y eso te hace hacer cosas que realmente no querías. Por favor, valórense, no son la última opción de nadie y ten con quien las deseen por su fortaleza y no por su debilidad. Totalmente. De hecho, una reflexión aquí también como con mi experiencia trabajando en mujeres, y es que el tema de la violencia, efectivamente. Por un lado está el autoconcepto de la mujer con discapacidad, ¿no? Que te lleva a eso, a las migajas que tú comentabas ya él. Y por otro lado, efectivamente aquí está el capacitismo y el machismo, los dos unidos, ¿no? Y, y en el caso de mujeres jóvenes, como sois vosotras dos, cada vez es más frecuente en términos de violencia la violencia digital, que es la que tú comentabas. Y claro, esa violencia digital también se traslada a las mujeres con discapacidad, ¿no? De hecho, muchas veces, o bueno, hemos detectado situaciones de explotación sexual, pues a través también de tengo un vídeo, lo cuelgo tuyo, gano dinero con ese vídeo de una mujer con discapacidad, o esta idea, ¿no? De te voy a destruir a golpe de clic. La frase de a golpe de clic es muy potente porque significa que te voy a destruir manchando tu imagen pública. ¿Y cómo? Yo te amenazo con hacer circular una foto tuya, hacer circular un vídeo tuyo o lo que sea, tú vas a caer en la trampa de hacer cualquier cosa para que eso no sea así. Y entonces ahí la violencia escala muchísimo o se queda totalmente tapada, invisible. Esto es muy grave y el problema es que en las políticas públicas de violencia no siempre está la perspectiva de discapacidad. Se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho, al menos aquí en España, y de hecho hace no mucho tiempo, cuando fue el 1 de marzo, llenamos el Parlamento, el Senado, de mujeres con discapacidad, pues para diseñar la agenda feminista de los próximos 10 años, ahí estuvo Altano, ¿vale? Y bueno, se empieza a tomar en consideración seriamente, ¿no? Pero quizás debería ser más, porque hay cuatro veces más de riesgo, las estadísticas de violencia son tremendas, que en todas las manifestaciones, violencia física, sexual, psicológica, digital, de control, la que sea, las mujeres con discapacidad estamos 10 puntos porcentuales por encima, en incidencia. Muchísimo, es muchísimo. No sé, yo creo que vamos un poco sobre la hora. No sé, Yael, si quieres seguir un poco en la línea de ese cierre del seminario. Han quedado muchas ideas, yo creo, encima de la mesa. Y yo creo que se ha visto muy bien la situación. Punto. No. Una última cosa. No, una última cosa.
Me molesta mucho la subestimación de, de que el hombre con discapacidad no puede ejercer violencia. Me molesta mucho la subestimación de que el hombre con discapacidad no puede ejercer violencia. Sí, yo creo que es una realidad. Es como entender que todas las personas con discapacidad, por el mero de tener una discapacidad, somos buenos, ¿no? Es un colectivo demasiado amplio. Y de hecho los hombres con discapacidad también tienen que revisarse como hombres, de construirse como hombres, para saber si a ellos también les atraviesa el machismo, el patriarcado, ¿no? Que en muchos casos pues puede suceder que sea así. Totalmente. Y vamos llegando al final de este poderoso webinar lleno de emociones y opiniones firmes. La están pasando bien. Espero que sí, tanto como yo compartiendo con estas dos super mujeres que admiro, ojalá estuviese en España para ir a tomar un café con ustedes y hablar de la vida. Antes de continuar con la jornada, le queremos agradecer nuevamente a Ilfonda y a Moon por organizar este encuentro para informarlos y compartir nuestras experiencias personales y así todos ayudamos a lograr una verdadera inclusión más plena. Bueno, ahora es el momento de escuchar la experiencia de Maribel Pico como estudiante y profesional de diseño gráfico siendo usuaria de la comunicación alternativa aumentativa. Todo tuyo, Maribel. Muchas gracias, Yael. Efectivamente, cuando estaba escolarizada en la formación profesional, un profesor me dijo, tú no puedes. Ese tú no puedes me dolió, pero lo que más me duele es que ese tú no puedes es, muchas veces, una constante para las personas que empleamos comunicación aumentativa y alternativa. Desde aquí quiero decir que sí puedo.
No solo pude estudiar exitosamente, sino que, además, he creado mi propio negocio llamado Merila de los Posis. Soy una mujer emprendedora, capaz de trabajar, capaz de participar públicamente como estoy haciendo hoy y capaz de hacer lo que me proponga. Porque, aunque utilice comunicación alternativa, sobre todo lo que yo soy es una mujer capaz. Dejemos de poner el foco en las limitaciones y pongámoslo en las capacidades. Bienvenida, Chick. Gracias por compartirnos tu experiencia. Nos encanta escucharte. De verdad, gracias. Bueno, hemos llegado al final del webinar. Muchas gracias, chicas. ¿La pasaron bien? Sí. Particularmente bien. Yo también. Yo también. Me alegro. Fue un gusto. Ojalá que se repita. Antes de irnos, le agradecemos a Oriana Martínez Arriola por organizar este encuentro donde pudimos exponer las problemáticas que vivimos, darnos la oportunidad a las tres de conocernos, intercambiar experiencias e informarlos a ustedes. Y también gracias por confiar en mí como presentadora, que fue mi primera vez. ¡Qué emoción! Y todo salió perfecto. Gracias a Ilfonda y Amo, le mandamos un abrazo a Eduardo Jauregui, el creador y CEO de esta maravilla de comunicador, una herramienta tan útil para usuarios de CA como yo, a Darío Raiva, representante de Iris Bond en Argentina. Y le agradecemos a ustedes por estar ahí, ayudándonos a hacer posible la real inclusión. Tú no puedes, nos dijeron, y pudimos, pero no por sus oportunidades, sino por las propias. Chao, adiós, bye, hasta la próxima.